Baimec Reportajes, Noticias y Opiniones. Existe una nueva modalidad de asalto y secuestro que se está incrementando en Lima Metropolitana, una modalidad violenta pero muy ingeniosa. Nos referimos al asalto y secuestro de los taxis colectivos. Así es, nos referimos a los asaltos y secuestros al paso en los taxis colectivos. Posiblemente habrás escuchado sobre esta modalidad delictiva en las noticias, pues déjanos decirte que en este reportaje te enseñaremos cómo operan estas peligrosas organizaciones y los desgarradores testimonios de sus víctimas. Comencemos. Los taxis colectivos son vehículos de transporte informal que se movilizan en diferentes avenidas y carreteras dentro de Lima y Callao. Estas unidades de transporte existen debido a la informalidad que hay dentro del transporte urbano en Lima Metropolitana. Se estima que son miles los vehículos de transporte informal que ofrecen el servicio de taxi colectivo. Sin embargo, este tipo de informalidad es aprovechada por organizaciones criminales para cometer actos delictivos como el asalto y el secuestro en taxis colectivos. ¿Pero en qué consiste esta modalidad delictiva? Los taxis colectivos son por lo general vehículos medianos de un solo color, no poseen distintivos de líneas de colores, con los nombres de las avenidas, ni de la empresa a la cual pertenecen, a diferencia de los vehículos de transporte público formal, que sí poseen las líneas distintivos, con los nombres de las avenidas donde transitan, y eso es debido a que los colectivos son informales y no pagan impuestos, ni tributan al Estado peruano. Tampoco tienen un cobrador que les entreguen un ticket o boleto cuando pagan el pasaje, por lo que se los puede identificar por estos detalles importantes. No obstante, también suelen utilizar vehículos particulares y usarlos como taxis colectivos, pero no poseen ningún distintivo que los identifique como vehículos de transporte formal. Los taxistas colectivos incluso poseen jaladores en la vía pública. Muchos de estos jaladores intentan convencer a personas en la calle para que aborden sus unidades de transporte informal. Muchos de estos jaladores forman parte de una mafia que cobra cupos a los colectivos para permitir que sus vehículos de transporte sigan operando. Algunos de estos jaladores suelen ser agresivos si intentas reclamarles por ocupar la vía pública. Así es como funciona este negocio informal. Una vez que el pasajero aborda este vehículo, siempre estará al lado de personas que no conoce, y eso es debido a que en los taxis colectivos es el conductor quien cobra el pasaje y permite que los pasajeros se sienten al lado de personas que no conoce. Dentro de una unidad pequeña, esto es aprovechado por los delincuentes para cometer asaltos y secuestros al paso. Fingen ser pasajeros para luego amenazarte con un arma de fuego y obligarte a entregarles las claves de tus cuentas bancarias, hasta dejarte sin nada. Nunca se sienten satisfechos, y eso es debido a que sus víctimas son al azar, suelen ser violentos y agresivos a la hora de robar. El falso taxista colectivo, en complicidad con sus falsos pasajeros, suelen asaltar en promedio entre 2 a 3 personas por día, siempre durante las horas de la noche, en algunos casos durante la mañana, y quitarte a la fuerza el dinero de tus cuentas bancarias. Así es como operan estas organizaciones criminales. Nuestro equipo periodístico logró entrevistar a una víctima de estos delincuentes para que nos explique cómo es su modo de robar a sus pasajeros y amenazarlos con violencia. Este es su desgarrador testimonio. Durante una noche del mes de abril del 2023, abordé un taxi en la avenida Arequipa, cerca al centro cívico. En dicho taxi salió una jovencita que me indicó que ella se bajaría del taxi unas cuadras más adelante y me pidió que normal subiera. Me descuidé y me confié de esa jovencita y subí a ese taxi. Durante el trayecto, unos minutos después de abordar ese taxi, esa misma joven se sienta en mis piernas y con fuerza me pone en el piso del vehículo, para luego amenazarme con un arma de fuego. En complicidad con otro pasajero del mismo taxi, ahí me dijeron que esto se trata de un asalto.
Me quitaron mi celular y me pidieron la clave de mis aplicaciones bancarias. Yo de miedo tuve que dárselas. Ellos realizaron depósitos a varias cuentas de cómplices suyos y retiros en cajeros. Luego de 1 hora y media de viaje, me quitaron todas mis pertenencias. Al final me abandonaron con solo 10 soles en San Juan del Lurigancho. Esa horrible experiencia me cambió la vida. Desde ese entonces, tengo mucho miedo al abordar un taxi de la calle. Eso significa que, según el testimonio de esta pasajera, los falsos taxistas siempre intentarán de convencer a sus víctimas para que aborden sus vehículos y sentarlos con otros pasajeros para minutos después poder asaltarlo y robarle sus cuentas bancarias, amenazándote con armas de fuego y con insultos. Para entender esta modalidad de asalto, nos trasladamos a la avenida Arequipa, una avenida sumamente transitada por colectiveros, donde los taxistas colectiveros compiten entre sí, para llamar personas en la vía pública y convencerlas de abordar sus vehículos de transporte informal. Muchos de ellos forman parte de una mafia que cobra cupos por transportar pasajeros de manera informal, perjudicando el transporte formal. Esta práctica se alimenta debido a la demanda de pasajeros y al descuido de la Autoridad de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, donde algunas de estas mafias pagan sobornos a los inspectores de tránsito municipal para seguir operando, y así seguir cometiendo estos actos delictivos. Los falsos taxistas incluso se estacionan en los exteriores de discotecas en diferentes puntos de Lima metropolitana durante las horas de la madrugada, en su mayoría en el cono norte o en distritos como Barranco o Miraflores, para captar a sus víctimas, muchos de ellos en estado de ebriedad, para luego robarle las pertenencias a sus pasajeros, ya sea drogándolos con pastillas o con alguna sustancia. Así operan estas mafias de falsos taxistas. A continuación, todo nuestro equipo periodístico de Baimec Reportajes nos dirigimos directamente a todas esas mafias de colectiveros que operan en las diferentes avenidas en Lima metropolitana. No permitiremos que se salgan con la suya y continúen operando con impunidad. Ya no se lo vamos a permitir. Realizamos este reportaje para denunciar a sus organizaciones mafiosas, debido a muchas denuncias de asaltos y secuestros al paso de varios pasajeros en diferentes puntos en Lima metropolitana, y también poder advertir a todas las personas que miren este reportaje, ya no utilicen más los taxis colectivos, no sean estúpidos y no se expongan de una manera tan peligrosa y arriesgada. Dejen de estar ciegos de una vez por todas. Los taxis colectivos son unidades de transporte informal muy peligrosos, ya que los pasajeros se arriesgan al estar al lado de personas que no conocen, y eso es debido a que el falso taxista permite abordar dentro de su vehículo a personas desconocidas que no se conocen entre sí, convirtiéndolo en una unidad de transporte informal muy inseguro para toda la población. Este reportaje fue hecho sin fines de lucro, con el propósito de advertir y proteger a la población. Se realizó gracias a un trabajo de investigación entre periodistas, colaboradores y el testimonio de varias víctimas de secuestro al paso, dentro de taxis colectivos, que aceptaron brindarnos su testimonio para que podamos realizar este reportaje, y debido a temas de privacidad, no serán mencionados en este reportaje y permanecerán en el anonimato. Se agradece su colaboración. Tengan mucho cuidado al abordar un taxi de la calle, o incluso un taxi por aplicación. La delincuencia se ha incrementado de manera alarmante en Lima metropolitana, y los delincuentes siempre tratarán de encontrar nuevas modalidades de robar. No permitamos que se salgan con la suya. Ya no utilicen más los taxis colectivos. No sean tontos y no se expongan de esa manera tan imprudente. Lo único que conseguirán es fomentar el transporte informal, perjudicando el transporte formal. Los taxis colectivos no te garantizan seguridad ni tampoco ningún seguro en caso de accidentes de tránsito, debido a que la mayoría de sus conductores no tienen licencia de conducir. Al ser vehículos de transporte informal,
Muchas gracias a todos por llegar hasta el final de este reportaje, esperamos haberlos ayudado, nos vemos en la próxima ocasión.